Una vez más, agradezco a la Corporación López Valencia que me da esta oportunidad para orientarlos en lo que es la tipología médico-legal. La vez anterior estuvimos analizando los casos que ocurren en la parte anterior de la mujer, es decir, la área genital anterior. En la parte médica, esa parte se la conoce como perineo anterior ginecológico. Algo deben conocer ustedes. El aparato genital, en lo que es medicina legal, en los tribunales, cuando uno se sienta a rendir su versión, se considera la parte anatómica, perineo anterior y perineo posterior, relacionado con la sexualidad. Es decir, en la parte clínica, normalmente usted va a ver el médico ginecólogo o ginecobstetra. Son médicos especializados que se cargan la parte genital de la mujer y posteriormente, por alguna alteración del aparato anal, ingresa el proctólogo por una patología. Eso es la parte clínica, eso debe quedar bien claro. ¿Por qué? Porque en las audiencias médico-legales, en las audiencias a veces quieren hacer creer que existe una relación, pero es muy diferente. Uno como médico legal, la mayoría de los médicos legales sabemos que en lo que es delitos sexuales se considera uno solo. Es decir, parte anterior vulva y parte posterior anal como áreas genitales en lo que es medicina legal. En este caso, vamos a tratar en este tiempo que nos queda sobre las pericias médico-legales que se practican en la región anal. Un dato muy importante. Normalmente el sistema de la fiscalía o otro sistema judicial, pero en este caso, el sistema de la fiscalía emite una orden judicial que se llama examen proctológico. Deben entender lo siguiente. En lo que es México, Argentina, existe y se considera que en la parte anal salgan los exámenes con orden de proctológico. ¿Por qué? Porque el médico legal va a ver la parte anal. Solamente va a determinar las lesiones existentes de una posible agresión sexual. ¿Ya? Y aquí un dato muy importante que deben considerar todos ustedes. En lo personal, ¿no? En la práctica diaria, uno sabe que por un simple tono, o un simple reflejo, o una buena observación con un campo, se puede determinar alguna lesión existente. Bien, antes de ingresar a la parte médico-legal, debemos analizar primero la parte anatómica. Entonces, deben considerar ustedes que el ano es la parte terminal del aparato digestivo. Es decir, el aparato digestivo empieza a nivel de la boca y termina en la parte anal, formando parte, expulsando los desechos, en este caso las heces. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el ano presenta musculatura. Esos músculos son músculos lisos y músculos estriados. Es decir, la musculatura lisa el ser humano no la controla, eso es involuntario. Pero el músculo estriado sí. Es ahí que existe en una agresión sexual la alteración de esas fibras musculares. Bien. Hablando un poquito de la anatomía, sabemos que el ano se encuentra, ¿no?, entre los dos glúteos, rama isquiopúbica, hacia adelante y hacia atrás sacrococcígeo. Ahí se encuentra esa región limitada. Ahora, normalmente el ano va a variar de acuerdo a la edad y las lesiones también de acuerdo a la edad. Normalmente el ano mide 2.5 a 2.3 centímetros.
Específicamente el día de ayer, vámonos a la práctica también correlacionando, tuve una audiencia y la otra parte me pregunta, doctores, usted midió la presión, midió la profundidad del ano. Ustedes deben saber que el COVID dice, ¿no?, que la agresión sexual, la intrusión parcial, total, de cualquier objeto a nivel oral, bucal. Eso dice nuestro código. Hay investigaciones de Argentina, Colombia, en donde los peritajes o investigaciones antiguas hablaban de que tenemos que meter un instrumento para medir la presión del ano, para medir la tonicidad anal. He tenido la experiencia, ¿no?, en la práctica diaria, de que en tribunales me dicen, usted ha medido la presión. Y yo siempre digo, donde introduzco algún elemento metálico o el dedo, puedo provocar agresión sexual. Es decir, el perito está agrediendo a la persona que se está explorando. ¿Sí? Tenemos bien entendido que este ano tiene estructuras anatómicas. Normalmente uno, al determinar las lesiones, uno determina ausencia, aplanamiento parcial o borramiento parcial de los pliegues y mucosas perianales. ¿Qué quiere decir esto? Que los pliegues y mucosas perianales en el delito sexual se borran. Y en la práctica mismo, en la mía, me he dado cuenta de que cuando una persona es agredida por esta vía contra natura, existen borramientos. Normalmente la primera agresión, típico, a nivel de la hora 6, ustedes deben saber ya que en la clase anterior o el módulo anterior determinamos cómo se determinan las heridas. Es decir, el médico legal va a considerar a la carátula del reloj y las manecillas. Si la lesión está a la hora 6, 3, 9 o 12 o 1. De acuerdo a la posición esa, se coloca la misma manecilla y carátula a nivel anal. Pero en medicina legal, la posición anal es muy diferente. Y hay un dato muy interesante. Tuve un caso de Galápagos, ¿no?, en donde un X profesional había revisado a 2 señoritas. Y estas 2 señoritas fueron agredidas. Y cuando me llaman para asesorar, ¿no?, a la señora fiscal que llevaba este caso, me quedaba un interrogante. Yo quería preguntarle a la paciente cómo fue la valoración. ¿Por qué? Porque en medicina legal, en la parte anal, se opta por una posición genopectoral o maometana. Normalmente conocido como 4, pero maometana, ¿no? La cola se levanta, la región glútea se levanta y el pecho pegado a la camilla. ¿Bien? Cuando me supieron indicar de que el médico la valoró sentada. Señores, sentado en emergencia, las señoritas estaban en emergencia, abre la pierna, metió un hisopo y sacó. Ese es el examen médico legal que realizaron por allá. Entonces, surge la duda, hacemos el interrogatorio respectivo y se coordinan las partes. Un dato muy importante. El médico nunca valoró el área anal, pero pone lesiones. El médico nunca valoró la parte vaginal, pero pone ausencia de lesiones. Es decir, hubo una confusión ahí. Y en el momento que se hace el interrogatorio, se puede indicar que fueron agredidas por ambas vías
y estaba. Ahora, el profesional falló en la posición anatómica. Bien, seguimos. Tenemos que uno de los procesos que cumple el ano a nivel del ser humano es la defecación por medio de la expulsión del contenido. ¿Ya? Vamos a tener otro dato en cuanto al uso sexual. Bueno, ese uso sexual, eso es una parte ya sentimental, pero una parte en que intervenimos el sistema judicial es debido a lo no consentido, es decir, a la fuerza violencia. Tenemos que considerar lo siguiente. Si hablamos científicamente, ¿no? Y en la práctica de uno, en tanto peritaje, la agresión sexual, cuando es bajo la fuerza, siempre se va a acompañar de múltiples heridas. Es decir, este ano va a estar edematoso, equimótico, rojo, sangrante, y presenta laceraciones y heridas que se determinan de acuerdo a la ubicación según las manecillas del reloj. Y ustedes han de recordar que en el módulo anterior hablamos que en el IME vamos a encontrar desgarros. Es decir, en la parte anal se determina como laceraciones, heridas. ¿Bien? Son dos términos muy diferentes. Y son términos que deben saber ustedes como abogados, como médicos, al determinar la lesión existente. Una, desgarro vía vaginal a nivel del IME, y vía anal es ausencia de pliegue, borramiento de pliegue, aplanamiento de pliegue antiguo. Si es reciente, herida o laceraciones recientes. Como hablábamos en el módulo anterior, cuando es una agresión sexual reciente, esa laceración o herida va a estar edematosa, esquimótica, roja y sangrante. En la práctica diaria yo he podido clasificar, ¿no?, que si la agresión sexual, esto es un dato muy importante, deben saber todo, la agresión sexual ocurre dentro de las 24 horas, eso es reciente, todos sabemos, y según las escuelas podemos tener esas lesiones recientes hasta 7 o 9 días, ¿ya? Pero si ahorita, un ejemplo, ¿no?, ahorita es mediodía, estamos al mediodía, 12 del día, lamentablemente hay una agresión sexual a las 12 y esta señorita puede escaparse y se le hace el examen a las 1 de la tarde, esas heridas son más recientes, es decir, está rojizo, abundante sangre y podemos extraer la muestra. Este es un dato muy importante en lo personal, ¿no? En la práctica me he podido dar cuenta que cuando existe una agresión sexual dentro de las 3 primeras horas, le hablo en la práctica, he asistido, se hace el examen, se extrae muestra y se envía al laboratorio correspondiente y sale positivo. Ya pasadas esas 3 horas, 4, 5, 6, en ocasiones se ha hecho esos peritajes, se saca muestra y lamentablemente no existe residuo. ¿Por qué? Debemos considerar la parte fisiológica del ser humano. Acuérdense que el ano es la parte terminal del aparato digestivo y antes del ano está la ampolla rectal, la ampolla como un saquito de 10 a 12 centímetros. Ese saquito aloja todas las heces fecales, se engloban, por eso dicen saco, ¿ya? Se aloja ahí. ¿Y qué vamos a encontrar? Miles y millones de bacterias, parásitos, hongos, microorganismos que están ahí, ¿ya? Que están ahí, uno, formando parte de las heces fecales o haciendo daño al mismo ser humano. Es decir, el momento que ingresa el pene,
hay relación sexual, expulsa, eyacula, y ese contenido, ¿ya?, del líquido espermático, el semen, todo, el espermatozoide, ingresa a esa polla y las bacterias digieren el caso. Esto es un caso muy polémico en Guayaquil, ¿no? Que el chico se pierde el día viernes, ¿ya?, y aparece un día lunes, 8 de la noche. Si se dan cuenta, han pasado viernes, sábado, domingo, lunes, más o menos 72 horas. Él llega a hacerse una evaluación médico-legal. Llega la paciente, hago el examen médico-legal. Ustedes ya deben saber, ¿no?, como en el módulo anterior, que antes de realizar un peritaje de este tipo, que es muy delicado, deben obtener el consentimiento. Y ya se les expliqué, consentimiento al paciente. Si el paciente tiene 5, 6, 7, es un niño, o es un adolescente, o es un adulto, se opone, lamentablemente yo en lo personal no practico el peritaje. Pero si el niño consciente y autoriza, 1 + 0, siempre y cuando esté otro familiar ahí. Bien, en cuanto al caso, llega la chica, después de 4 días, hago el examen médico legal, lógico, había lesiones y eran recientes, pero no, había lesiones recientes y antiguas, es decir, ese ano ya había sido agredido anteriormente. Bien, vamos al caso ese, que deben aprender y deben usar la lógica, ustedes como abogados médicos. Si les dije, el contenido de la ampolla rectal, lo que tiene bacterias, parásitos, virus, e ingresan los espermatozoides, se destruyen y son comidos, son destruidos. Resulta que hago el examen e informo lo que encontré. Sucede que la parte contraria solicitó las muestras. Si ustedes se dan cuenta, el ano, pasado ya más de 24 horas, es imposible. No sé cómo se valieron, pero consiguieron el interior de ese día y consiguieron toda la ropa de ese día. No sé cómo lo hicieron. Me acuerdo tanto que me llaman a dar una versión y yo me ratifiqué, imposible sacar muestras. Y lo de las muestras que habían obtenido ahí, nunca me habían comentado. Y después al tiempo me enteré de que habían extraído, retirado, tomado el interior y habían practicado una prueba de ADN, saliendo negativo. Cuando me enteré que había hecho esto, fui a dialogar y digo, si se les explicó científicamente, no va a haber, no hay. Bien, vamos a lo caso. Vamos a tener un dato muy importante en esto, ¿no? Un dato que debe quedar bien claro. En lo personal yo me he dado cuenta que tanto los abogados que acusan se valen de todo, ¿no? Se valen de todo. Hablamos que el ano, como les acabo de decir, tiene bacterias, virus y parásitos. Externamente existen parásitos, como el leptospiro, la trichul, que provocan pleurito anal. Y entiendan algo, señores, entiendan algo. Si es pleurito, es picazón. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente se va a rascar, va a tener picazón, pero al rascarte no te va a dejar las mismas lesiones de una agresión sexual. Ustedes mentalmente considerar lo siguiente: si tenemos un pene normal, 12 a 9 centímetros,
12 centímetros. Y el diámetro, de 3 a 6 centímetros. Comparen ustedes una estructura anatómica tan pequeña el ano con la estructura del pene. Yo en las audiencias sé decir, en la parte terminal, el ano es proporcional al elemento que ingresa, pero acuérdense en algo ustedes, siempre va a dejar huellas, siempre van a quedar huellas. Hace años en Guayaquil, un niño de 3 años, X sector de Guayaquil, la mamá estaba lavando la ropa y escucha un grito, ¡ay! Se acerca atrás de la casita y observa al agresor agrediendo a la bebé. E inmediatamente ella lo lleva al cuartel modelo, estaba de turno, y se procede a hacer el peritaje. ¿Qué pudimos observar ahí? Mira el caso. Pudimos observar que tenía laceración reciente, edematosa, quimótica y sangrante. ¿Ya? Tenía 2. ¿Eso qué quiere decir? Que recién estaba ingresando esto, en el miembro viril. Y resulta que pasa el tiempo y vamos a la audiencia, ¿no? Y me dice un fiscal, doctor, dice, solo falta usted. Ya, está bien. Y viene la otra parte contraria y dice, ya estábamos esperando a usted, pero el fiscal me dice, doctor, se han asesorado con un poco de médicos legales. Y digo, yo tengo que explicar lo que vi, nada más. Ingreso al tribunal más ingresar, era el último que faltaba. Me acuerdo tanto que el fiscal me dice, doctor, ¿qué encontró? Encontré tal situación, tal estructura, laceraciones, todo. Y la parte contraria, la contraparte comienza a hablar. Cae el turno ahí y dice, doctor, dice, pero esas heridas, así, esas heridas no fueron ocasionadas por el pene, sino por un fluorito. Me quiero así, fluorito. El tribunal dice, doctor, explíquese, abogado. No, aquí las lesiones, de una vez la voy a decir, las lesiones fueron ocasionadas por parásitos. Si hablamos en la lógica, esto es lógica y bastante práctica, habíamos hablado que las lesiones se encuentran en relación a las manecillas del reloj, ¿ya? Y si este miembro viril en erección provoca desgarro, laceraciones, 6, 3, 9. ¿Y qué cree que pasó? Tuve que explicarle que esa parasitosis, ¿no? Esa parasitosis no iba a provocar ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque la parasitosis no te va a romper la fibra muscular. Como hablamos al inicio, que el ano tiene músculos lisos, que son involuntarios, y músculos estriados, que son voluntarios. Y en lo personal siempre me he basado en observar, determinar las lesiones y realizar la fuerza tono muscular. Se hace el procedimiento y se ve la fuerza del tono muscular, señores. En la práctica, un poco el tono, fuerza, es inmediato, no hay nada. Señores, eso es inmediato. Se acuesta al paciente y se confirma, no hay nada. Pero cuando es una agresión reciente o antigua, ese tono va a estar disminuido. Bien. Entonces la parte del abogado me dice, doctor, fue por parasitosis. Digo, abogado, no. Si usted me habla de parasitosis, no me va a provocar el desgarro o la ruptura de la fibra muscular. Me quedé callado. No, pero doctor, si no fue la parasitosis, entonces fue el estreñimiento y las diarreas. ¿Cómo? Bueno, si hablamos en función, el ano está expulsando, eso no, está dentro hacia afuera. ¿Cómo ustedes creen que va a estar ese ano con tanta diarrea y tanto estreñimiento? Edematoso.
Pero todo en la circunferencia, todo en los pliegues irritados, eso es donde se provoca el pene. Eso es fisiológico, eso es una función propia del ano, eso es una patología, alteración, que no tiene nada que ver con la lesión sexual. Doctor, pero si no es eso, entonces es una fístula. Entonces entendemos que las fístulas existen, pero no provoca ese tipo de daño. Bueno, ustedes como abogados tienen que saber que es la función de ustedes, defender o acusar. Sigamos. Otro dato muy importante. Yo me pude dar cuenta y observaba una experiencia que esto fue en el Cantón Durán. Casi 2 años haciendo peritajes allá, me pude dar cuenta de que hubo una pequeña epidemia, ¿no?, de delitos sexuales anal, pero pacientes presentaban verrugas genitales, es decir, condilomas acuminados. ¿Qué es diloma, doctor? Los condilomas. Sí, los condilomas. Bueno, los condilomas forman parte de una afección de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, yo he observado, fue en Durán, fue un brote, y las chicas que eran agredidas, no sé si eran agredidas o era su actividad normal, presentaban cualquier cantidad de verrugas, papilomas acuminados. Eso quiere decir que si no son atendidas a tiempo, no son vacunadas, posiblemente vayan a presentar un cáncer cervicuterino. Ahora, nosotros como médicos tenemos en mente que si existe esto, posiblemente tenga otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ya. Otro dato muy importante en que los abogados, ¿no?, o médicos, ellos tienen como defensa los hemorroides. Tenemos claro que el ano está formado por músculo estriado liso y formado también por sistema vascular, venoso y arterial, y lógico, nervioso. Tenemos que los hemorroides son las inflamaciones en las venas internas. ¿Ya? Si analizamos, nos damos cuenta, las venas están dentro del ano, no están por fuera. Ese es otro dato muy importante. Bien. ¿Alguna pregunta, abogado? No, sí, hermano. Bien, comenzamos. Bien, vamos ahorita ya, una vez que ya nos quedó claro sobre la anatomía. Esta es la pequeña anatomía. Es decir, que antes de ir a lo patológico, tenemos que saber lo normal. En este caso ya queda claro que el ano forma parte del aparato digestivo, que puede presentar el ano, ¿no?, contaminación por parásitos, enfermedad de transmisión sexual, alteraciones propias del hemorroide, una fístula, es decir, alteraciones propias de ese aparato digestivo, ojo, la parte terminal. Una vez que ya sabemos que en medicina legal se la considera como estructura de un delito sexual, ingresamos a la parte médico-legal proctológica. Bien. Una vez que yo tengo la orden judicial, está el consentimiento de parte del niño, parte de la madre, se comienza a hacer la anamnesis o el interrogatorio al paciente. Debe quedar claro que si el paciente accede a hacer el peritaje médico legal, se procede. Si no, no procede. Hay que considerar las fechas en relación al antecedente.